Luis, qué alegría, Luis, ¿cómo te va? Qué buena, muchas gracias por venir. Ramón está por encima de los... Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Claro. Sí, te escuchamos. Seguro, te escuchan todo. Seguro. No va el sol. No, lo que acá en la sombra, la puntita. Acá ahí está bien. Ustedes preciosos lentes solares. Claro. Bueno, estamos de nuevo reunidos, recordando un año más de aquel hombre que lo recuerdo como un dirigente de la época muy importante que fue Ramón Vinci. Ramón indudablemente que integró un grupo de dirigentes, no solo políticos, sino dirigentes en todo el sentido de la palabra, de un salto que tuvo toda esa gente de mucho prestigio y de mucha ascendencia. A Ramón lo recuerdo como vinculado a tres grandes instituciones o a tres grandes cosas. Su origen como director en el hospital, donde ahí tuvo sin duda contacto con muchísima gente humilde, necesitada, y que aprendió a ser servidor de toda la gente, conocimientos que desarrolló después de una forma muy generosa. Y luego, sin duda, la radio cultural, el periodismo que ejerció en ese lugar tan importante, porque hoy pensar en una radio, hoy hay tantas radios que es una cosa que no nos llama la atención, o por lo menos no tenemos la dimensión de lo que significaba institucionalmente eso. Pero en aquel momento la presencia de Ramón en la radio cultural fue una cosa muy importante que tal vez brindó sus mayores servicios en la época de la dictadura, donde aquel era un centro respetado incluso por las autoridades que consideraban que allí se realizaban actividades que no estaban permitidas, pero que era el centro a nivel nacional de reunión, de información y de difusión de todo lo que era el tema de la libertad y la democracia. Y por supuesto que el advenimiento, la presencia de Ramón en la Intendencia fue uno de los hechos más significativos de la época. No solo por su espíritu bondadoso y su quehacer vinculado a la gente necesitada, a los barrios, sino porque su gestión al frente de la Intendencia le permitió iniciar y desarrollar muchas actividades y muchas obras, algunas de las cuales, simplemente por citar algunas, como el ómnibus, donde en aquella época el transporte de ómnibus departamental en las ciudades del interior no existía, y Salto lo tuvo desde aquel entonces, lo tuvo como una empresa que recuerdo que el doctor Gabriel Ventos Pereira colaboró estrechamente con Ramón, generando una figura jurídica rara,
público-privadas que le permitieron abordar, comprar los ómnibus y hacer funcionar el servicio como una cosa que hasta hoy el tema del ómnibus sigue siendo una originalidad en todo el interior del país. La prestación del servicio de los ómnibus y demás generó además una conducta laboral dentro de los mismos funcionarios municipales que hasta hoy digamos trasciende como una historia específica, importante, y esas fueron de las cosas que Ramón dejó al cabo del tiempo para Salto y para toda la ciudad. Y del mismo modo que fue el iniciador y el creador del hogar de ancianos, que si bien es cierto fue iniciado, fue instaurado cuando la Intendencia de Paiva, el gran creador fue sin duda Ramón, y desde entonces esa cantidad de gente que ha tenido la prestación de ese servicio, digamos que lo recuerda con muchísimo afecto, con muchísimo cariño, con muchísimo respeto. Y naturalmente que en su relacionamiento político, recuerdo haber ido a hablar muchas veces con él. Yo era muy joven, algunas veces lo hice solo, otras veces lo hice, la mayoría de las veces lo fuimos con Malaquina, fuimos muchas veces a hablar con Ramón. Hablábamos de política, hablábamos de los problemas, hablábamos de las cosas. Tuvo la colaboración en un periodo de Raúl Ferro en la Secretaría, pero indudablemente que aquella intendencia, igual que la casa de Ramón, igual que la radio cultural y todo, estaba lleno de gente siempre, y de gente de todos los pelos políticos, pero sobre todo gente humilde. A la radio cultural naturalmente que iba mucha gente de distintos sectores políticos. Yo recuerdo de los más, los que hicieron acto de presencia, hicieron una historia ahí en Radio Cultural, Jorge Andrade Ambrosoni, que era en aquel entonces no solo el diputado del socialismo, sino que era el líder de la izquierda en Salto, y entraba y salía en la Radio Cultural como si fuera suya. Y así entonces, esto de recordar a una figura como Ramón es una cosa que a uno lo llena de satisfacción, y sobre todo es bueno traerlo al escenario, traer sus recuerdos en estos momentos donde estamos abocados a una experiencia política, a un programa político, a un quehacer muy importante que tanto nos preocupa y que se nutre, digamos, con la memoria y con la figura de grandes dirigentes como fue Ramón Vilches. Así que yo les agradezco la presencia de ustedes, le agradezco a Pepe que me haya pedido mi humilde colaboración. Ustedes saben que yo soy un hombre de perfil bajo, pero para mí venir a recordar a Ramón es una cosa que era una obligación. Así que muchas gracias. Muy bien. Como bien decía el doctor Carlos Orihuela, creo que capaz el mejor recuerdo a don Ramón es traerlo al día de hoy y a lo que nos espera dentro de pocos días con respecto a la elección nacional de octubre,
y con lo que nos espera, teniendo en cuenta lo que hacía referencia en mayo del año que viene como partido. Si hay algo que me parece que hemos hecho los colorados desde hace muchos años, algo bien y juntos, es que en cada fecha, seamos poquitos o muchos, de Barbieri y de don Ramón Vinci, siempre estamos acá. Porque creo que es lo mínimo que podemos hacer de alguien y de ese estilo de personas, junto al escribano Malaquina, que nos marcaron una manera de ser como departamento, una manera de hacer política, un estilo de sensibilidad, un estilo de escudo de los débiles, un estilo de partido, un estilo de porvenir, un estilo de futuro. Barbieri hablaba todo lo que hablaba en realmente épocas que parecía increíble que en el futuro tuviera tanta proyección. Ahora estamos por hacer el programa de gobierno para el próximo año y algunas cosas que todavía quedan de Barbieri las incluimos. Después el contexto de don Ramón, pensando de que cada una de todas las cosas las impulsaba por los que menos tienen. Ese es el Partido Colorado. Y eso es lo que tenemos que volver a recuperar ahora en octubre con respecto al escudo de los débiles y de la cantidad de gente de salteños que tiene que ir viendo en ese escenario. La Universidad de la República, como hablábamos con Malaquina, lo que era el perfil de Salto, el ómnibus para que la gente caminara. Es la única empresa de ómnibus que es de la gente en todo el país. Los hogares, porque hablamos de fortalecer la educación y el estudio, pero ¿dónde iban a parar los jóvenes que venían de afuera y no tenían dónde parar? En los hogares. Muchas cosas más que eran todo el tiempo en lo social y claramente una característica en lo social. Y esas connotaciones que le ponía don Ramón, como bien decía Carlitos, a la democracia, a la libertad. Don Ramón era el dueño y el director de Radio Cultural. Y cuando venían a decirle a algunos de que Andrade y varios lo estaban criticando mucho en la radio, él decía que era mejor que hablen ahí y que esa era una radio de la libertad. Era la radio de la democracia. Tal es así que, aprovechando la presencia del presidente, el directorio departamental del Partido Nacional, don Ramón está claro que junto a otros dirigentes, entre ellos el doctor Orihuela, Tato Solari, Malaquina, varios más, lideraron aquella victoria fenomenal del no. Y Beto Beriau, dirigentes también del Partido Nacional. En Radio Cultural era la base del no. Y ni que hablar lo de Leonardo también y de tanta gente. Pero allí se concentró la llegada de Tarigo, allí se concentró todo lo que era un poco lo que parecía imposible, que ganara en la época, en plena dictadura, ganara el no en el Uruguay. Y don Ramón y todo ese grupo fue fundamental para el partido. Pero lo más interesante era que en un momento de la elección, a los delegados del no le empezaron a aparecer todos en la radio. Había terminado la elección y empezaron a aparecer todos en la radio, diciendo que los estaban mandando para atrás. Y allí decían, ¿y cómo hacemos para que los delegados estén? Y don Ramón marcó en cada delegado un corresponsal de Cultural. Y ese día quedó para la historia que Radio Cultural tuvo 300 o 400, no recuerdo, de corresponsales que eran en realidad los delegados del no a través de la radio. Un hombre fenomenal, un hombre con un estilo muy distinto, pero de una cercanía que marcó un estilo en el partido. Y también, aprovechando la presencia de la máxima autoridad del Partido Nacional en Salto, nosotros el próximo año vamos a tener que llegar sí o sí a un acuerdo para que definitivamente no solamente vengamos a recordarlo acá, sino que lo tengamos en una de las principales calles de Salto con el nombre de don Ramón J. Vinci. Y eso lo vamos a hacer el próximo año entre todos los ediles que lleguen del Partido Colorado, y estoy seguro que vamos a contar con la voluntad del partido tradicional y fundacional y amigo que va a ser el Partido Nacional, para que definitivamente el próximo año recorramos
en Salto una de las principales calles y se llamen Don Ramón J. Vinci. Muchísimas gracias. A recordar, a trabajar, y me parece que nos vamos a sentir todos representados si nuestros candidatos a diputados junto a querido Pepe colocan la ofrenda floral. Creo que está Galeazzi allí, está Berneda, Paquito, Pepe, María en nombre de Pablo y Carlitos en nombre de Conchita. Y Pato, te invitamos acá. Epa, qué foto, padre. ¿Eh? Histórica. Hacemos una foto todos, rumbo a la capital. Hacemos una foto todos para recordar. Hacemos una foto todos. Buenísimo, vení Pepe.